la espera de una vez, pero ese es el detalle, pues, ahorita del no compartir de una vez la pantalla. Entonces, si me permiten unos 5 minutitos en lo que se acaba de actualizar y empezamos. Entonces, ya para que tengan listo su MATLAB, para continuar con lo que estábamos haciendo de la transformada de Laplace y transformada de Laplace inversa, ¿sale? ¿Alguna duda o comentarios ahorita? No, profe, todo bien. Ok, entonces, permítame, yo espero que no tarde tanto esto, unos 5 minutitos. Voy a dejar activa la llamada aquí en el celular por cualquier cosa, ¿sale? Entonces, ahorita que ya esté les aviso y pues directamente comenzamos. De acuerdo. Sí, gracias. Esa otra manera de hacerlo, pues es directa, ya es utilizando una función muy específica para obtener la transformada de Laplace inversa. Entonces, vamos a hacer lo que sigue. Como yo inicié mi sesión acá y no tengo declarado nada en el espacio de trabajo, voy a declarar el t como un símbolo. Entonces, le pongo sims, le pongo t, no y, t, enter, y pues ya, aquí obviamente a pantalla completa no se ve el espacio de trabajo, pero pues no me marcó ningún error ni nada. Entonces ahí tengo declarada la t. Entonces voy a poner una función o voy a declarar una función que esté a pantalla completa en el que pantalla completa, que esté la función directamente ahí con el comando Laplace para obtener una función en Laplace. Recuerden que ahorita pues lo que me interesa es tener una función que ya está en Laplace para poder generar mi función en el tiempo. Entonces voy a poner como mayúscula una F. Vamos a hacer varios ejemplos. Entonces voy a poner F mayúscula 1, F1 igual a Laplace. Entonces ya lleva el comando Laplace. Y entre paréntesis voy a poner ya directamente la función en el tiempo con el símbolo t que quiero sacar o obtener la transformada de Laplace. Obviamente ahorita lo estoy haciendo porque en mi espacio de trabajo no tengo ninguna función que esté en Laplace, ¿verdad? Entonces, recuerden que también lo puedo hacer de diferente manera. Pude haber puesto F1 minúscula y hacer la expresión en el tiempo. Ahorita no lo hice así porque lo que me interesa es tener la expresión en Laplace para poderla convertir a una expresión en el tiempo. Entonces vamos a poner de las que ya habíamos visto para ver esa secuencia de que si yo me paso del tiempo a Laplace y de Laplace al tiempo, pues debo de regresar a lo mismo, ¿verdad? Entonces le voy a poner t al cubo, que fue alguna de las que ya hicimos. T al cubo. Y pues ahí le doy enter. Y la respuesta es que F1 es 6 sobre S a la 4. Eso ya lo habíamos visto. Entonces, ahora sí, ya tengo una función en el tiempo. ¿De acuerdo? Esa función en el tiempo, ya tengo una función en Laplace. Esa función en Laplace, pues ya la puedo convertir al tiempo. ¿Sale? Entonces, el comando que necesitamos es, vuelvo a poner F1, o sea, F minúscula, va a ser igual a, y Laplace, recuerden que pues los gringos no se la complican, la I de inverse y Laplace del mismo de Laplace, transformar la Laplace inversa ahí, Laplace, simplemente así, y entre paréntesis, pues le voy a poner la función en términos de S o la variable que contiene una función en términos de S. En este caso, pues sería nuestra F1. Entonces, recuerden que es mayúscula F1. ¿Sale? Si yo le doy Enter, pues ya me da como resultado que la F1 es T cúbica, que fue donde partimos, miren. Entonces, yo le saqué la transformada de Laplace a T cúbica y es 6 sobre S a la 4. Si yo le saco la transformada de Laplace inversa
a 6 sobre S a la 4, me regresa T cúbica. Entonces, este es el comando, digamos, directo para tener una expresión en términos del tiempo. ¿Sale? Entonces, por si se necesita, pues ahí está. Tenemos las dos opciones, una donde puedo realizar la expansión de fracciones parciales y luego ir a las tablas, y esta es otra, cómo ir a directamente de una función en Laplace a una función en el tiempo. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Creo que no hay dudas. No, profe. Todo bien. Ok. ¿Me dicen si ya lo notaron, por favor? Por mi parte ya. Sí, profe, yo también. Ok, entonces vamos a hacer otro ejemplo, ya que ya arrancó, ya arrancando, ya no hay problema. Déjenme nada más lo abro, pero vamos a hacer otro para mientras arranca mientras pongo todo, pues el Teams y el MATLAB, etcétera. Vamos a hacer otro. Entonces voy a declarar una F2, que por cierto, no sé cómo se ve, a lo mejor hasta se ve mejor aquí desde la aplicación, nunca lo he probado, nunca lo había probado, ¿eh? Siempre prefería mejor desde la computadora, así es más cómodo, pero bueno, ante las emergencias, pues se vale. No sé si se vea pequeño a pantalla completa, desconozco, ¿eh? Ahí si alguien me puede pasar una captura de pantalla al chat. Entonces vamos a declarar una F2 igual al, creo que vimos una del coseno, entonces vamos haciendo una de coseno, entonces le vamos a poner Laplace coseno de 2 por t. ¿Sale? Laplace de 2 por t. Entonces nos da que es s sobre s cuadrada más 4. ¿Sí? Entonces ahora vamos a utilizar una F2. Ya. Déjenme quito mi audio porque se me está viciando. Ya entré a la otra. Me voy a desconectar de la del celular y voy a activar la de la computadora. ¿No saben qué? De una vez terminamos esta, para no quedarnos allá en la mitad. Entonces, F2 es igual a I Laplace de nuestra F2. F2. Entonces, tendríamos que obtener nosotros el coseno de 2t. Vamos a darle a ejecutar y efectivamente, ¿verdad? Tenemos el coseno de 2t. Entonces, podemos pasar de una función en el tiempo a una función en Laplace con el comando Laplace y de una función en Laplace a una función en el tiempo con el comando y Laplace. ¿Sale? Entonces ahora sí voy a dejar de compartir lo del celular y me voy a ir a la pantalla ya en la computadora. Permítanme. Mientras tanto, si tienen alguna duda o pregunta.
Ya estoy compartiendo ventana desde la computadora. ¿Me pueden indicar si ya la ven? Sí, sí, se ve. Profe, ya se ve. Ok, muy bien, gracias. Por fin. Ahora nunca me había tocado que se tardara tanto. Prácticamente desde las 8 empezó a poner la actualización y tardó mucho ahora. Entonces, vamos a continuar. Vamos a hacer un ejemplo más de esta parte. Por cierto, entonces, si se fijan, todo lo que instalen o pongan desde la aplicación, una vez que queda registrada en su licencia a través de su correo institucional, pues nos permite utilizar todos los comandos ahí en la... Bueno, no todos, ¿eh? Hay algunos que no, pero yo los que he probado, la mayoría sí. Todos los comandos en el MATLAB de la aplicación del celular. Entonces, pues es una ventaja. Aunque tenemos que estar conectados a Internet, pues sin lugar a dudas, poderla abrir y poder generar código, correr código, pues sí nos ayuda bastante, ¿verdad? Por ejemplo, el día de ayer pusieron ahí disponible los de MathWorks, el código de cómo dibujar una calabaza en 3D ahora por la cuestión para ellos del Halloween, ¿verdad? Entonces, déjenme ver si la puedo habilitar. La otra cámara, déjenme que... Déjenme ver con la otra cámara para enseñárselo rápido y no tener que volver a compartir. Ahí está. Entonces, estábamos a... No se va a ver con tanta luz que tengo. Déjenme ver. Vamos así, prácticamente sin nada de brillo. No, y no se alcanza a ver bien de todos modos. Bueno, el chiste es que ayer agarré el código que el MATLAB lo compartió y lo copié aquí. Ahí está todo el código. Le pongo ejecutar y el resultado de las gráficas me lo pone aquí abajo. Entonces, si le doy clic, me amplía la foto y ahí está la calabaza en 3D. Y de repente ponen así a compartir muchas cosas, ¿no? Para que sí se den de alta en los correos de los newsletters. O sea, y también, pues si tienen redes sociales, también los pueden seguir ahí. Entonces, si se fijan, pues sí son códigos, pues que requieren pues instrucciones, digamos, ya específicas, no tan genéricas, pero sí pues se puede, ¿verdad? Entonces es una buena herramienta tener el MATLAB desde la aplicación. Sí nos puede sacar de algún apuro, como a mí ahorita, ¿verdad? Para no perder tanto tiempo de clase. Bien, entonces, pues nos regresamos a la parte del MATLAB. Acá está. Y continuamos. Vamos a hacer un ejercicio más. Si se fijan, pues yo no tengo nada en el espacio de trabajo, entonces voy a empezar otra vez como mi SIMS-T. Ustedes no es necesario porque ya tenían las otras cosas, ¿no? SIMS-T. Y vamos a poner ahora la de T por E a la menos algo, que fue la otra que vimos como ejemplo. Entonces le voy a poner, para seguir con la secuencia, aunque yo no tenga nada en mi espacio de trabajo, F3 va a ser igual a Laplace de T por exp, paréntesis, y una vez cierro el otro, y menos 3, no me acuerdo si vimos menos 3 por T o menos 2 por T, pero no hay problema con cualquiera, ¿verdad? No, el chiste es ver que hace esa regresión bueno, primero nos pasamos a Laplace y luego que nos pase al tiempo. Entonces es 1 sobre S más 3 al cuadrado. Entonces hago una F3 minúscula, haciendo alusión al tiempo, es igual a y Laplace
de mi F3. Y me debe de regresar P por exponencial de OE a la menos 3T, ¿verdad? Ahí está, T por E a la menos 3T. Entonces, pues esa es una forma que también no es tan, bueno, ya cuando veamos la siguiente parte de la aplicación, hay veces que ya ni siquiera se necesita estar haciendo la transformada inversa. Aquí solamente es para hacer la prueba de que podemos pasar de un lado a otro. Si estamos haciéndolo de manera a mano, como decimos típicamente, arrastrando el lápiz, podemos ver que o comprobar que lo que estamos haciendo es correcto. ¿Sí? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, nada más para ver la otra parte que, digamos, para que no quede al aire, les ha dicho que podemos poner directamente la función en la plaza, ahora sin pasar por la del tiempo. Entonces, vamos a hacer parte del ejercicio, del primer ejercicio que hicimos, por ejemplo, de fracciones parciales, pero sin pasar por las fracciones parciales. Voy a declarar una f de s, que directamente lo puedo poner, perdón, no tan directamente. Ahora voy a declarar mi símbolo, sims s, ¿está? Entonces voy a declarar una función en términos de s de Laplace, ya con el símbolo s. Entonces voy a decir que esto sería, el primer ejercicio que hicimos fue s más 3 sobre la multiplicación de dos factores, que era el s más 1 por s más 2, que fue el primer ejercicio que hicimos de fracciones parciales para, bueno, utilización de fracciones parciales para determinar la transformada de Laplace inversa. Si fijan aquí, directamente voy a tener una expresión en Laplace. No necesariamente tuve que partir de una expresión en el tiempo. Y esa expresión de Laplace, pues en realidad, en teoría no importa si está o no en términos del polinomio, no en términos de factores. Recuerden que para, por ejemplo, hacer la expansión, yo tendría que hacer por separado esa multiplicación. Entonces aquí no. Entonces mi f de t sería igual a i Laplace de f de s. ¿Vale? Ahí está. Yo le doy clic. ¿Qué fue lo que no puse bien? Ah, pues es que le puse ahí La Paz, ¿verdad? En lugar de ahí Laplace, perdón. Ahí está. Sería 2 por e a la menos t menos e a la menos 2t. Si ustedes revisan en sus apuntes lo que obtuvimos de manera manual, por decirlo así, o sea, arrastrando el lápiz, pues fue esto, ¿verdad? ¿Sí? No sé si lo pueden checar y que lo corroboren, por favor. Por favor, alguien que lo verifique y que nos diga si sí o no corresponde a lo que determinamos de manera algebraica. ¿Se está escuchando? Sí, profe, sí se escucha. Ok, entonces, por favor, chequen o verifiquen que lo que hicimos a mano corresponda, por ejemplo, a esto, ¿verdad? Que ya fue utilizando directamente la expresión.
o el comando dedicado a la transformada inversa. Se ve que se activa el micrófono de Roberto Carlos, pero no sé si quiera participar o solamente como las veces pasadas de que está hablando, pero no era para participar. Sí, profe, Entonces, sí es lo mismo. Sí da. ok, gracias. Miren, recuerden que la única manera que tengo yo de retroalimentación, pues es que me vayan diciendo si sí o si no, ¿verdad? Entonces son 27 y nada más 1 o 2 personas participan. Pues necesitan retroalimentarme de esa manera para yo saber o cómo imprimir el ritmo, insisto. En el peor de los casos, si no participan y no me dicen, pues yo me voy a ir, o sea, rápido, y sin importar si se va entendiendo o no. Entonces, por eso es importante que vayan retroalimentando. Porque si de todos modos me espero 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, lo que sea, y de todos modos no me contestan, pues yo voy a decir, me voy a ir de volada y de todos modos no me contestan. Entonces, no quiero llegar a eso. Entonces, en esta parte, pues ya después ustedes pueden practicar con los demás ejemplos que hicimos a mano. Hicimos 5 ejemplos a mano. Pueden ponerlos aquí en MATLAB y corroborar que sí de verdad ya tienen manera de comprobar que lo que hicimos de manera matemática, pues nos dé aquí de manera computacional. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe. Ok, entonces déjenme, para lo que sigue ya sería calcular los polos y ceros de una función de transferencia, pero ahí nos quedamos precisamente la vez que estaba ahí en la UPIS, ¿verdad? Que ya no pude compartir la pantalla. Entonces, déjenme abro nuevamente la presentación y nos estábamos quedando en un ejemplo precisamente de cómo determinar la función de transferencia del tiempo a través de una función en Laplace que proviene de una ecuación diferencial. Y después de eso sigue la parte de lo del programa de polos y ceros. Entonces vamos a hacer ese paréntesis, pero ahora sí sin esperar más, nos regresamos directamente al software para irlo comprobando. Entonces, déjenme nada más, abro ya la tenía abierta, pero con el reinicio, ya déjenme la abro. Aquí está. ¿Me abrió 2 veces o me abrió 2? Ah, no, es que ya tenía la otra abierta y bueno, esta es la buena. Entonces, déjenme ver. Según yo, nos quedamos exactamente en esta, ¿verdad? Ahí cuando vimos la clase en la escuela y que fue lo último que nos dejó compartir. ¿Sí? Pregunto de nuevo, sí fue aquí donde nos quedamos, ¿verdad? Ya nada más para estar en contexto, según yo aquí, ya nada más faltaba hacer el ejercicio. Sí, profe. Sí fue ahí. Sí. Ok, entonces vamos a hacerlo y para ir continuando y de una vez nos pasamos al software ya sin dejar pasar ni otro tema ni nada. Bueno, en este sí lo resolvemos, nos pasamos al de polos y ceros que tiene que ver con esto y ya después al de las funciones de transferencia. Entonces, déjenme anoto el ejercicio
Y cambio la cámara. Bien, acá está. Ahora si necesito más luz, déjenme abro acá la ventana. Bien, entonces tenemos que primero, en primera instancia, determinar nuestra HDS, es decir, cómo se comporta el sistema de acuerdo a la salida respecto a la entrada, y con eso obtendríamos nuestra HDS, que fue lo que vimos aquella vez en la sesión, ¿verdad? Donde, pues básicamente, pues mi HDS es lo que sale entre lo que entra. Entonces es la división de ambos polinomios, y que eso, pues partía de una ecuación de un sistema LTI, ¿verdad? A partir de una ecuación diferencial. Entonces, pues es lo que tenemos que hacer. Entonces, lo que nos toca o lo que nos corresponde es determinar primero o aplicarle el operador de Laplace a la ecuación diferencial, y eso lo que implica es lo siguiente. Por cada orden de la ecuación diferencial, o sea, y', voy a tener una s elevada al mismo orden del término, es decir, una s cuadrada. Los coeficientes se quedan idénticos, y además de tener el término s, voy a obtener una multiplicación por y de s, es decir, ya no por y de t, sino por y de s. Entonces, si aquí tengo orden 2, voy a tener una s cuadrada. Si aquí tengo un orden 1, voy a tener una s a la 1, o sea, s. Y acá tengo un orden, bueno, de y tengo un orden 1, ¿verdad? Pero en términos de la derivada, pues no tengo ninguno, o sea, mi orden 0. Entonces, s a la 0, pues me da 1. Entonces, aquí no tengo términos de s, sino puros términos de y de s. Entonces, ¿cómo quedaría nuestro primer término? Bueno, quedaría s cuadrada por y de s más 3, los coeficientes se conservan, y' tiene una s por y de s más 2 s a la 0. S a la 0 vale 1, pues ya no lo pongo, ya nada más tendríamos y de s. Esto es igual a, tengo un orden 1, entonces sería 2s por x de s más 3. No tengo orden en las derivadas, entonces es s a la 0, que vale 1, ya no la pongo, y solamente sería x de s. Entonces, de esa manera, pasamos de una ecuación diferencial a una ecuación en el plano S. ¿Qué sigue? Pues recuerden que lo que tengo, o mi objetivo, es poder dividir la salida entre la entrada. Entonces, lo primero que voy a hacer es factorizar mi y de s. Se fijan, todo lo que está a la izquierda tiene en común la y de s, y todo lo que está a la derecha tiene en común la x de s. Entonces, tendríamos lo que sigue. Tendríamos s cuadrada más 3s más 2, que multiplica a y de s, es igual a 2s más 3, que multiplica a x de s, haciendo la factorización. Entonces, recuerden
que el objetivo es dividir lo que sale, o sea, y de s entre x de s. Es decir, pues lo que nos indica acá, ¿verdad? El objetivo es tener y de s entre x de s para poder tener esos polinomios y poder determinar la función de transferencia. Entonces, haciendo lo propio, entonces me quedaría esta y de s, la voy a dejar ahí, y de s, este x de s está multiplicando, pasaría dividiendo sobre x de s. Esto es igual a ¿qué? Pues este se queda 2s más 3 sobre, pues esto está multiplicando, pasa dividiendo. S cuadrada más 3s más 2. ¿Sí? Y entonces nosotros sabemos que h de s, o sea, la respuesta de mi sistema, respuesta al impulso está dado entre y de s sobre x de s. Por lo tanto, mi h de s vale 2s más 3 sobre s cuadrada más 3s más 2. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Apenas vamos determinando mi h de s. ¿Sale? Todo bien, profe. Todo bien, todo bien. Ok. Bien, entonces, este es mi h de s. ¿Sale? Nos piden también h de t. Entonces, recuerden que para obtener h de t, pues yo tendría que hacer pues la convolución o tener esta división en el tiempo. Para hacer esto que hice en Laplace de solamente dividir, pues básicamente yo tendría que tener la convolución de todo esto, ¿verdad? De la x, de la h y de la y. Eso lo vimos cuando, déjenme lo pongo de todos modos para ver esa parte. Aquí, ¿verdad? Si yo quisiera conocer eso, tendría que convolucionar el impulso con la entrada para obtener una función que me determine el comportamiento, igualarlo a la salida y después, pues hacer esta división. Es decir, así de esta manera, y de t igual a x de t no por convolucionada con h de t, yo no puedo hacer esta división así como, o sea, despejarla, ¿verdad? O sea, tendría que resolver la convolución. Y si recuerdan, para resolver la convolución, pues tendría que utilizar la integral de convolución. Entonces, esa integral de convolución se la tendría que aplicar a mi ecuación de ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. A mi ecuación en diferencial. A esto es a lo que tendría que aplicarle la convolución. Entonces, pues es cuando se empieza a complicar. Por eso es que hemos visto la manera o vamos a ver la manera de determinarlo a partir de la HDS. Entonces, si yo ya tengo una HDS, que es cómo responde mi sistema de acuerdo a una entrada, entonces mi HDT, ¿cómo lo obtengo? Bueno, pues aplicándole el operador de Laplace inverso a HDS. Entonces vamos a indicarlo para ir haciendo la expresión. Entonces, mi HDT, le voy a poner con otro color, me lo subo poquito. Entonces, básicamente, si ya conozco HDS, pues ya no tengo que pasar por todo lo demás. Simplemente, pues le aplico la operación inversa. Aquí me equivoqué. Si yo quiero mi HDT, ¿esto cómo se hace? Pues aplicándole el operador de Laplace inverso a la HDS. Y esa, pues ya la tengo, ¿verdad? Entonces, esto significa que le tengo que aplicar el operador de Laplace inverso a 2s más 3 entre s cuadrada más 3s más 2. ¿Sale? Y ahora sí, podemos ir a hacerlo a manera computacional, que eso fue lo que acabamos de ver. Pero ahorita pues vamos a ver cómo lo obtenemos aquí, que también ya lo vimos, nada más es ver la aplicación, ¿verdad? De cómo obtener esta parte de la respuesta de un sistema, o sea, la función de transferencia. Entonces, para resolver esto, tenemos que hacer una expansión por fracciones parciales. ¿Sí? Entonces yo sé que 2
S más 3 sobre S cuadrada más 3S más 2 va a ser igual a una expansión de fracciones. Entonces aquí lo que nos conviene es primero revisar si el polinomio del denominador lo puedo expresar en términos de factores. Y sí lo puedo hacer. De hecho, hicimos un ejemplo con este denominador. Lo puse ahorita para rápido y no entretenernos en estar viendo la parte de la factorización. Pero si ustedes hacen la factorización en dos binomios, perdón, pues quedaría de la siguiente manera. 2S más 3 sobre S más 1 por S más 2. Por eso les decía que ya lo habíamos visto, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora ya la tengo así. ¿Y esto a qué va a ser igual? Pues esto yo lo puedo expresar como una constante A sobre el primer factor más una segunda constante sobre el segundo factor. Entonces, yo de aquí obtengo que 2S más 3 va a ser igual a A por S más 2 más B por S más 1. Ahí le puse el 1 antes del más. ¿Sale? Entonces ya de aquí, pues ya nada más es que hay que hacer la parte de la talacha, de encontrar las ecuaciones y saber cuánto da. Por favor me dicen cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. Lo pueden hacer de nuevo o revisar si ya lo hemos hecho en los ejemplos y tenerlo. Es decir, ya de aquí nada más ustedes díganme cuánto vale A y cuánto vale B. Bueno, a mí me salió que los dos son igual a 1. Así es, los dos son igual a 1. Entonces, A vale 1, B vale 1. Y entonces, pues ya nada más quedaría sustituirlo, ¿verdad? De a ver cómo está. Entonces yo sé que mi H de S es igual a 1 sobre S más 2 más 1 sobre S más 1. Entonces, si yo quiero obtener mi H de T, yo sé que tengo que aplicar el operador de Laplace inverso a 1 entre S más 2 y sumarle el resultado de aplicar el operador de Laplace inverso a 1 entre S más 1. Entonces, ya sé, no lo alcanzaron a ver, acá está. Entonces ya nada más es cuestión de ir a las tablas y que me digan cuánto da. Esas están pues directas, ¿no? Son de las que ya habíamos visto. Me dicen por favor cuánto da. E a la menos 2t más E a la menos t. Así es. Ya no los puse en el mismo orden, ¿verdad? Pero sí, sí da eso. Es exactamente lo mismo. E a la menos 2t más E a la menos t, ¿verdad? Si vamos a las tablas, eso es lo que nos va a dar. Entonces, si se fijan, es preferible
encontrarla a partir de una ecuación diferencial, pues es más fácil encontrar primero mi HDS, que es prácticamente pues, directo, no es ningún desafío matemático el hacerlo, ya conociendo la herramienta, obviamente, ¿no? Si no conociéramos la herramienta, pues hay que sacarlo desde acá arriba con todo y la convolución para poder sacar mi HDT. Entonces, es preferible pasar por el plano de Laplace teniendo mi HDS y mi HDS, desde ahí obtengo mi HDT, ¿sí? De una manera pues mucho más sencilla que si tuviera que aplicar la convolución a la ecuación diferencial. Aquí nada más una aclaración. Recuerden que estamos trabajando con sistemas con condiciones iniciales iguales a 0 y si son sistemas LTI. Entonces, aunque nosotros ya sabemos eso y partimos de ese hecho, de todos modos se pueden encontrar con algunos, en la bibliografía, algunos autores que aun cuando se estipule que estamos trabajando con sistemas lineales y variantes del tiempo, es decir, esta expresión solamente es válida desde el tiempo igual a 0 en adelante, antes del tiempo igual a 0, esto no es, ¿verdad? Debería de valer 0. Entonces, en alguna bibliografía se pueden llegar a encontrar una expresión de esta manera. E a la menos 2t, o sea, lo que tiene el primer término, multiplicado por u de t, más e a la menos t multiplicado por u de t. ¿Esta expresión altera la de arriba sabiendo que estamos en un sistema LTI? No. Recuerden que el u de t es el escalón y para el escalón del 0 en adelante, u de t vale 1. Entonces, pues aquí valdría lo que vale e a la menos 2t y acá valdría lo que vale e a la menos t. Si el tiempo fuera menor a 0, entonces el escalón ¿cuánto vale? Pues vale 0. Entonces, aunque yo le ponga un valor al término e a la menos 2t o al término e a la menos t, al multiplicarlo por 0, pues me va a dar 0. Eso es para asegurar que antes del 0 todo vale 0 y después del 0 pues vale lo que me indique la expresión. Entonces, de cierta manera, pueden llegarse a encontrar expresadas de esta manera las funciones en el tiempo, resultado de pasar de Laplace al tiempo. ¿Sale? ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? Creo que no. Bien, entonces de este tipo de cuestiones es el único ejemplo que vamos a ver, o sea, no creo que haya pues un problema mayor de más allá de expresar mi ecuación diferencial en términos de Laplace, hacer la parte algebraica para obtener mi función de transferencia en el plano de Laplace y si es que no lo piden, pues tener la expresión en términos del tiempo. Entonces, aquí, normalmente, ¿a qué nos enfrentamos en las aplicaciones de ingeniería, sobre todo con ustedes en mecatrónica o en la parte de electrónica y control? Pues que normalmente las expresiones de un sistema nos lo dan así en términos de la respuesta, ¿verdad? Es decir, en términos de la ecuación que nos determina el comportamiento de la entrada, de la salida, perdón, con respecto a la entrada, es decir, con una función de transferencia. Normalmente todos los problemas parten de aquí, de que ya tenemos una función de transferencia, a excepción de cuando están en modelado, ¿verdad? El objetivo es llegar a esto, a esta expresión, a una función de transferencia. Entonces, una vez que tienen esa función de transferencia, pues ya podemos hacer varias cosas, entre ellas, pues obtener la función en el tiempo, que no es otra cosa más que la aplicación de la transformada de Laplace inversa. Por eso es que ahorita no vamos a irnos a checar esto, ¿verdad? Eso ya lo hacen ustedes, simplemente obtienen o introducen esta expresión en términos de S y le ponen I Laplace a esto y deberían de obtener lo que está acá, ¿sale? Ya directamente sin hacer todo esto. Eso es lo que haríamos, que fue lo que hicimos hace un momento. Entonces ustedes lo revisan, ¿sale? Entonces, ¿para qué me va a servir tener expresado la respuesta de un sistema en términos de HDS o en términos de la función de transferencia? Bueno, me va a servir para varias cosas.
Y esas cosas, ya las aplicaciones específicas, pues las van a ver en las siguientes unidades de aprendizaje, si es que están llevando las unidades de aprendizaje como marca la trayectoria académica, ¿verdad? Es decir, pues después van a enfrentar a control clásico, donde en control clásico pues van a partir de una función de transferencia y le van a empezar a buscar qué datos poder obtener de aquí, de tal manera que sepan cómo se comporta y si necesita o no un controlador o cómo diseñar el controlador a partir de esto. En la parte de procesamiento digital de señales es algo parecido, pero en lugar de con funciones en S, con funciones en Z, que son las que vamos a ver en la unidad temática 3. Entonces, necesitamos ver esas herramientas para después irnos regresarnos al software y poderlas resolver. Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? Si no, para continuar. No, profe, todo bien. Ok, entonces, vamos a ver qué podemos o qué información se le puede sacar a esa función de transferencia que posteriormente, pues ya en diferentes unidades de aprendizaje, pues van a ver su aplicación. Entonces, pues si vamos hasta aquí, déjenme lo proyecto a pantalla completa para que lo tengan. Entonces, a esa función, pues básicamente sabemos que es el cociente de dos polinomios, ¿sale? Entonces, a esos polinomios, yo les puedo, o nosotros podemos obtener sus raíces. Es decir, las raíces del polinomio del numerador y las raíces del polinomio del denominador. Entonces, a los polinomios, perdón, a las raíces del polinomio del numerador, normalmente se le conoce como ceros de la función de transferencia. Y a las raíces del denominador, normalmente se le conoce como los polos de una función de transferencia. ¿Para qué para qué me sirve saber dónde están las raíces de ambos polinomios? Bueno, en términos de control, me permite saber si el sistema es estable o no, y en caso de no ser estable, me permite saber qué tipo de controlador le puedo poner y después, obviamente, calcular. Esa es una. Es de los primeros métodos que se ven en control para calcular un controlador. ¿Sí? Se llama lugar de las raíces, precisamente porque los polos y los ceros pues nos marcan el lugar donde están las raíces de ambos polinomios. Entonces, una vez que tenemos nosotros nuestra expresión en HDS, o sea, nuestra función de transferencia, entonces aquí es donde vuelve a aparecer esto de que típicamente el primer coeficiente o el coeficiente de la S con mayor orden lo hacemos 1, ¿sí? Normalmente así no lo dan o así nos acostumbran a hacerlo antes de todo. Verificamos que ese sea un 1. Bien, entonces, si el grado del polinomio del del denominador, que son las n's, es mayor al grado del polinomio del numerador, se le conoce como una función racional estrictamente propia, que normalmente en un modelado así nos da. Casi siempre nos debe de dar, o nos da, un polinomio de mayor orden en el denominador y con respecto al orden del polinomio del numerador. Por ejemplo, ustedes ya han de haber visto en circuitos eléctricos, por ejemplo, que un circuito RC o RL son de primer orden, entonces arriba es una constante y abajo es S más algo, ¿verdad? Son de primer orden. Si nos vamos a un circuito RLC, ya es un circuito de segundo orden. Arriba normalmente solamente tenemos el término independiente y abajo un término S cuadrada más S, o sea, en términos cuadráticos, lineales e independientes. Si ya han visto, por ejemplo, el modelo de un motor de corriente directa, también es un sistema de segundo orden. Arriba vamos a tener solamente una constante y abajo términos cuadráticos, lineales e independientes. Entonces, casi siempre eso es lo que ocurre, ¿vale? Y a eso es a lo que se le llama que es una función racional estrictamente propia. ¿Qué pasa si puede ser igual? Es decir, que el grado del polinomio del numerador pudiera ser igual al grado del polinomio del denominador, es decir, si n es mayor o igual. Se fijan ahí, nomás le agregamos el igual. Se le conoce como función racional propia, ¿sí? En términos de modelado de
cosas que nos atañen a su carrera, por ejemplo, sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, sistemas electromecánicos, normalmente lo que ocurre es la primero, que las funciones sean que sea una función racional estrictamente propia. Normalmente no ocurre lo segundo, y mucho menos que el grado del polinomio del numerador sea mayor al del denominador. ¿Cuándo sí va a ocurrir eso? Pues cuando esta función, después de analizarla, y que cumple con ser estrictamente propia, pues se determina que necesita un controlador. Bueno, el controlador lo que va a hacer es compensar los polos y los ceros de la función de transferencia. Entonces, si normalmente tenemos más polos que ceros, entonces lo que se busca es que nuestra ecuación del controlador o la ecuación del filtro, pues va a tener más ceros que polos para compensarlos. Entonces, por eso es importante conocer estas herramientas. Ya ahorita les platico a grandes rasgos la aplicación, pero para eso es importante después, cuando vean en control y que les pregunten, ¿saben sacar los polos y los ceros o saben qué es un polo y un cero de la función? Pues que ya lo tengan, ¿verdad? Que ya tengan la herramienta y no que el maestro de control se tenga que regresar a explicarles qué es un polo, qué es un cero y cómo se obtienen. ¿Sí? Esa es la idea, pues, de cuando las unidades de aprendizaje son seriadas o consecutivas. ¿Sale? Entonces, ¿alguna duda o pregunta hasta ahí? No, ninguno. Muy bien, me dicen si están tomando nota para, si aún no acaban, esperarme, sino para continuar, por favor. Sí, espera, profesor. Sí, nada más me indican cuando ya terminen para avanzar. Bueno, de mi parte ya terminé. No sé, mis demás compañeros. Bien, ¿alguien que necesite más tiempo para esperarme? Ok, si nadie indica lo contrario, pues avanzamos. Ahora sí, eso que yo les decía, pues aquí va a estar. Donde, pues lo que yo les mencionaba, que a las raíces del numerador se les conoce como ceros o los ceros de la función de transferencia, ceros de HDS, y a las raíces del polinomio del denominador se le conoce como polos de la función de transferencia o polos de HDS. Y como saben, esa función de transferencia, pues estamos utilizando variables complejas, entonces al momento de querer sacar las raíces de ese plano, también nos pueden dar números complejos. Entonces, esa parte de cómo visualizar la posición en un plano cartesiano de dónde se encuentran los polos y dónde se encuentran los ceros, entonces tenemos que hacerlo en un plano complejo, real contra imaginario. Entonces, la gráfica de polos y ceros proporciona una imagen visual de las posiciones de las raíces de ambos polinomios. Y ahí es ahí donde les digo que ya después verán la aplicación de, según cómo se vea, hay criterios para decir, ese sistema, de acuerdo a los polos y los ceros, es estable, es críticamente estable, inestable o es inestable, ¿verdad? Entonces, pero esa parte pues ya le toca a las siguientes unidades de aprendizaje. Aquí lo que tenemos que hacer es que se entienda qué se está haciendo al sacar u obtener la gráfica de los polos y ceros, que se entienda que son las raíces de los polinomios que representan el comportamiento del sistema de la salida con respecto a la entrada,
Y además, pues vamos a ver que los polos se van a representar con una X y los ceros con un círculo. Entonces, al momento de hacer la gráfica, los que sean polos, una X, los que sean ceros, le pongo pues un circulito para identificar qué es polo, qué es cero, y después cuando vean la aplicación, pues sabrán qué significa si un polo está, si todos los ceros están del lado real, o si todos los polos están sobre la parte imaginaria, pero alejados del cero, etcétera, ¿no? Eso ya lo verán después. Ahorita la herramienta es, o lo que nos interesa es que sepan obtener polos y ceros de una función de transferencia, que sepan qué significa cada uno de ellos, o sea, con qué lo puedo representar, con la X o con el círculo, y que esto pues no es otra cosa más que las raíces de los polinomios que me representan la respuesta de un sistema de la salida respecto a la entrada. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Si no hay dudas o preguntas, me dicen si ya terminaron de anotar para avanzar, por favor. Ya casi, profe, me falta muy poquito. Sí, me espero y me dicen cuando ya, por favor, para continuar. Ya, profe. ¿Alguien más que necesite más tiempo para anotar? Bien, entonces continuamos. Miren, en un mundo ideal, así como habíamos visto que cuando hacíamos la expansión de fracciones parciales, en el caso del denominador, pues lo ideal sería que pudiéramos factorizar el denominador y pues rápidamente hacer la expansión de fracciones parciales. Entonces, igual acá, si soñamos en un mundo ideal, pues pensaríamos que podríamos tener nuestros polinomios, tanto en el numerador como en el denominador, expresados en términos de factores. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a sacar las raíces del numerador y las raíces del denominador? Bueno, recuerden que las raíces son toda aquella condición que hace un cruce por el eje horizontal en cero, perdón, el eje vertical en cero. Entonces, si yo tengo todos esos como factores, o sea, un polinomio expresado en factores y aparte lo igualo a cero, pues entonces es bien fácil obtener las raíces. Cada uno de los factores lo iguala a cero y rápidamente obtengo, en este caso en el numerador, los ceros del sistema. Si el denominador lo puedo factorizar, pues está bien fácil. También hago cada uno de los factores igualados a cero para que cumpla con que todo el denominador debe ser igual a cero en cierto instante de tiempo. Entonces, pues simplemente despejo los polos y los obtengo. O sea, eso sería lo ideal. Ya en la parte práctica, en la parte ingenieril, difícilmente vamos a poder encontrar sistemas que cumplan con esto. Entonces, pues hay que estar preparados para lo que sea. Si están ya sea expresados en polinomio, pero que fácilmente factorizando lo podamos llevar a puros factores tanto en el numerador como en el denominador, pues qué bien, lo hacemos y obtenemos los polos y los ceros. Pero cuando no, entonces tenemos que hacer uso de todas las herramientas algebraicas que conozcamos para poder obtener las raíces del sistema. Entonces, una de ellas pues sería, si es un polinomio abajo de segundo orden y no se puede factorizar, pues ni modo, la fórmula del chicharronero, ¿verdad? La ecuación general de segundo grado. Si es un polinomio de 3, pues ahí sí, espero que se acuerden de cómo hacer reducción de polinomios, por ejemplo, de 3 pasar a 2 y ya de 2 resolverlo, o cómo ir sacando las raíces de todo el polinomio, si es que son números reales, ¿verdad? Hay diferentes técnicas. Entonces, ahí sí ya no depende de si saben o no saben análisis de señales y sistemas, ahí depende si saben o no álgebra, ¿verdad? Entonces, pues esa es
A veces eso es lo complicado de estas herramientas, que no tenemos las bases firmes de álgebra y por eso se nos complica, no porque la herramienta en sí sea complicada. Entonces vamos a ver dos casos, uno donde podemos hacer factorización, incluso nos lo dan factorizado, y uno donde de plano no se pueda factorizar, ¿sale? Entonces, me dicen si ya lo anotaron o no para pasar a la siguiente diapositiva y que anoten los ejemplos. Ya, profe. Bien, entonces, ahí va la que sigue. Estos son los dos ejemplos. Dice obtener y graficar los polos y los ceros de las siguientes funciones de transferencia. En el ejercicio 1, pues ahí se ve claramente que tenemos un ejemplo donde pues definitivamente no se puede factorizar. De hecho, le sobra un paréntesis. Déjeme de una vez lo pongo. Que luego ahí lo andan anotando mal. Si se dejó de compartir, me dicen, para volverlo a compartir. Pero creo que no. De repente cuando hace uno eso se deja de compartir, pero ahí está. En este caso creo que no. ¿Sí lo siguen viendo? Sí. Ah, ok. Entonces nada más le quité un paréntesis que estaba de más aquí en el denominador del ejemplo 1. Y entonces el ejemplo 1 pues no lo vamos a poder factorizar. En el ejemplo 2, bueno, si alguien quiere hacer el intento, adelante. En el ejemplo 2 tenemos ya mi función de transferencia expresada con puros factores, nada más que esos factores pues no todos son de primer grado. Entonces pues igual lo mismo, tenemos que hacer que cada factor sea igual a 0 y eso implica que pueda llegar a tener casos donde tenga que resolver una ecuación de segundo grado o de 3 o de 4 o de 5 y poder encontrar las raíces. En este caso son puros de 2 grados. Insisto, normalmente a nivel licenciatura en la aplicación que más se utiliza este tipo de cosas, que es en control, los van a encontrar a lo mucho de segundo orden, no hay, o de tercer orden, pero no es, digamos, tan complicado, ¿no? El hacerlo. Entonces, insisto, a veces ahí lo complicado es la herramienta, ni siquiera la parte de la aplicación de la parte de la plaza, ¿verdad? Sino la herramienta algebraica. Me dicen cuando ya lo tengan, por favor, para hacer el desarrollo. De mi parte ya, profe. Ya, muy bien. Ahora me ganaron, déjenme lo anoto yo. Entonces, estamos a 28. Déjenme, voy a quitar de la pantalla completa la función, perdón, las diapositivas y pongo la cámara. Bueno, déjenme lo anoto primero. Ahí está. Entonces tengo HDS igual a S menos 0.33 sobre 0.233 S cuadrada más 0.02 S más 0.0025. Listo. Ahí está. Entonces, tenemos nuestro polinomio y pues dijimos que lo vamos a tener que hacer en dos partes, ¿verdad? Primero vamos a obtener los ceros, que son las raíces del polinomio del numerador, y luego los polos, que son las raíces del polinomio del denominador. Entonces, para los ceros, yo debo de suponer que el polinomio del numerador debe ser igual a 0. Entonces, es S menos 0.33 debe ser igual a 0. Como es de orden 1, pues ya desde ahí sabemos que va a haber un solo 0. Si yo hago el despeje, pues de aquí sacamos que
S va a ser igual a 0.33. Solamente tenemos un 0 y está en 0.33 sobre el eje real. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta ahí? No, profe, todo bien. Ok, para los polos, entonces vamos a tener que igualar el 0.233 S cuadrada más 0.02 S más 0.0025 y esto lo tengo que igualar a 0. Entonces tengo que aplicar la fórmula general de segundo grado o ir a la calculadora si es que resuelve ecuaciones de segundo grado. Ojo, con números complejos, porque esto normalmente es muy probable que nos vaya a dar siempre números complejos. No necesariamente siempre, pero sí es algo común. Entonces, por favor, resuélvanla y aquí voy a obtener dos polos. Le voy a poner S1 y le voy a poner S2. Son dos ecuaciones. Si acaso llega a dar número complejo, recuerden que los números complejos siempre son como los pingüinos marinela, siempre vienen de 2 en 2. Entonces, siempre va a ser un número complejo y su conjugado, siempre. Entonces, la resuelven por favor y me dicen cuánto da. No me había fijado que ya casi es hora. Les voy a poner yo el resultado y ustedes lo terminan y lo checan, por favor, para el día de mañana. Entonces sería menos 0.042918. Yo le puse todas esas. Si le ponen unas 4, no hay problema. Más J, recuerden que nosotros utilizamos el J en lugar de la I y lo ponemos antes y no después, de 0.094274.2 y el S2 es el conjugado, es decir, la parte real queda igual, 0.042918 y el conjugado es cambiarle el signo a la parte compleja, entonces sería menos J de 0.094274.2. Si alguien ya lo terminó, pues espero que sí le haya dado eso mismo. ¿Alguna duda o pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Ok, entonces el día de mañana sacamos la gráfica de este, hacemos el segundo ejercicio que quedó pendiente, ese es el segundo, también sacamos su gráfica y después nos vamos directamente al software para ver al menos dos maneras de cómo obtener las raíces de los sistemas. Uno es, pues básicamente utilizando la herramienta base de MATLAB y el otro ya es utilizando la parte del toolkit de control. Entonces, también para que lo verifiquen, recuerden que ya les había dejado que lo instalaran, el
Control System Toolbox. Si no lo han hecho, instálenlo por favor. Mañana lo vamos a necesitar. Ese sí ya tiene como 2-3 semanas que les había dicho que lo instalara. Si no, pues tienen chance de aquí a mañana. ¿Sale? Entonces buscan ahí Control System Toolbox y ese es el que deben instalar. Entonces, pues vámonos. Déjenme conecto a la otra clase. Cuídense, nos vemos mañana. Sale, profe, nos vemos. Gracias. Buen profe.